Queridos hermanos y hermanas, cuando voy a predicar una homilía, siempre pido a Dios que Él sea el que dirija la homilía. No de acuerdo con lo que yo quiero predicar, sino con lo que el Señor necesita. Y Él debe ser el que dirige lo que yo debo de decir, cuando conviene, como conviene y a la hora que conviene, de acuerdo con las personas que convienen y de acuerdo a la gracia que necesitamos para que las personas se salven, lleguen al cielo y al verdadero conocimiento de Dios. Nosotros somos seres espirituales. Y al ser seres espirituales tenemos que reflexionar sobre nuestra vida del espíritu. Por lo tanto, no podemos comportarnos como los animales. ¿Y cómo se comportan los animales? Comen, beben, se echan, se aparean, y etcétera. Pero de ahí no pasa. Los seres espirituales no somos como los animales. Tenemos una inteligencia, tenemos una voluntad y tenemos una memoria. ¿Quién tiene inteligencia? Dios es inteligente, por lo tanto, Dios es el ser más inteligente de todos. ¿Y quién tiene voluntad? Dios. Dios es un ser que solamente decide en el amor y tiene decisiones de acuerdo con sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son infinitamente buenos, infinitamente santos e infinitos sus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son infinitos, no tienen límite. Y Dios no piensa cosas malas. Los únicos que han podido pensar cosas malas son los ángeles cuando cayeron. Entonces ellos ya pensaron cosas malas y al pensar cosas malas las llevaron a las ondas y entonces mancharon sus decisiones con malas decisiones y eso es lo que recuerdan como personas. Porque los ángeles son personas. Dios es persona. Y nosotros los seres humanos somos personas. Y somos personas porque nosotros, igual que Dios, igual que los ángeles, tenemos inteligencia. Una inteligencia distinta a la de los gatos, perros, vacas, caballos, delfines o orangutanes o cualquier animal que exista en la tierra. Esta inteligencia es superior a la de esos animales. Y nuestra inteligencia es tan superior que nos hace tener conciencia de que existimos, de que somos, y como decía René Descartes, pienso, luego me doy cuenta de que existo. Al pensar en mí mismo, me doy cuenta de que yo existo a mí mismo. Y Dios, pues es el primer ser que se piensa a sí mismo y Dios se da cuenta de que Él existe a sí mismo. Pero Dios es el ser que tiene infinitos pensamientos, puede pensar otros seres y puede crearlos. Sí, Él sí puede darle la existencia a otros seres. Nosotros para crear algo tenemos que pensar. Entonces, si yo voy a hacer una silla y yo soy un carpintero, tengo que pensar la silla para luego hacer la obra con mis manos. Pienso la silla, luego hago que la silla exista. Y si no la pienso, pues la silla no existe. Al pensarla, hago un acto de voluntad y decido hacer la silla, entonces la silla se hace realidad. Y como tengo memoria, entonces puedo recordar, ¿sí? Puedo recordar pasos, puedo recordar que necesito el martillo, puedo recordar, puedo vislumbrarme, puedo recordar para proyectarme en el futuro, puedo recordar para estar en el presente. Porque si yo no tuviera memoria, el alma no tuviera memoria, pues sería imposible que yo pudiera pensar. De nada servirían mis pensamientos sin la memoria. Y si yo no tengo pensamientos, ¿cómo podría actuar yo con mi voluntad? No puedo. Así es pues que yo
debo tener buenos pensamientos como Dios tiene buenos pensamientos. Yo debo tener buenas acciones como Dios tiene buenas acciones. Pero resulta que Dios creó unos ángeles que decidieron pensar mal y tuvieron malos pensamientos. Y estos ángeles que decidieron pensar mal se rebelaron contra Dios y en sus malos pensamientos decidieron ellos crear un antirreino fuera del reino de Dios. Entonces, ese antirreino es distinto al reino de Dios y es un reino de tinieblas y de pecado. De modo que aquí en la tierra, por el pecado del hombre que se dejaron los diablos, entonces se ha hecho patente un antirreino. Y se ha hecho patente ese antirreino en la naturaleza con las plagas. Yo no he creado las plagas. Especialmente los que trabajamos, hemos trabajado en el campo, vemos la multiplicación de las plagas y entonces hay plagas de todas, gusanos, hongos, tris, palomilla blanca, sí, manchas, carrates, sí, toda clase de plagas, de polillas, de insectos, de moscas, de hongos y de gusanos. Sobre todo en esta época, proliferación de plagas. Dios no ha creado esas plagas. No las ha creado. Porque de Dios no sale nada malo. Salen cosas buenas. Y sus pensamientos son buenos, sus obras son buenas. Pero los diablos sí han creado cosas malas. De los diablos salen cosas malas. Entonces, el hombre, al haberse sometido a la voluntad de los diablos, crea cosas malas. Se hacen cosas en contra de la voluntad de Dios. Se inventan ropas en contra de la voluntad de Dios. Se inventan perfumes en contra de la voluntad de Dios. Se inventan aparatos en contra de la voluntad de Dios. Se inventan cosas en contra de la voluntad de Dios. No, Dios deja que los hombres actúen y utilicen sus pensamientos y los dirijan mal. Dios permite esa libertad de dirigir los pensamientos malos y al dirigir los pensamientos malos permite a Dios que se hagan obras malas. Pero Dios quiere que exista un reino de gracia y de bendición. Y ese reino nace de nuestros buenos pensamientos. Y nuestros buenos pensamientos son hacerle el bien a los demás, fabricar cosas para el bien de los demás, fabricar cosas para la gloria de Dios. Ahí dirigimos nuestros pensamientos. Hacer el bien a pesar de que otros hagan el mal. Trabajar con nuestras manos, labrar la tierra, enseñar a los niños, cultivar las personas, estudiar en la universidad, hacer las faenas de la casa, las faenas del campo, fabricar un carro, fabricar un avión, fabricar un barco. Eso podríamos decir que esas cosas son buenas. Y entonces están dentro de la voluntad de Dios, es decir, que son buenas. Inclusive fabricar un machete es bueno. Pero entonces ya un machete sí puedo decir que si le doy un uso inadecuado, pues voy y le corto la cabeza a alguien con el machete, es la voluntad de Dios. Pero ese machete es necesario para yo poder cortar algunos árboles e inclusive construir una casa. Porque si no, ¿cómo los corto? Dándole con la manito así, no corto nada. Entonces, todo eso debe inscribirse dentro de la obra y la grandeza. Ahora, el diablo en el antirreino quiere utilizar toda la capacidad y potencialidad del hombre para que se inventen cosas, para que los hombres y las mujeres pequen, para que los hombres y las mujeres se distraigan de Dios, para que los hombres y las mujeres no piensen en el cielo, para que los hombres y las mujeres se entretengan en las cosas de aquí de la tierra, para que los hombres y las mujeres se les olvide que su misión principal es salvar el alma
que si yo no salvo el alma, pues he perdido mi vida aquí. Si yo estoy casado, tengo que ser fiel a mi esposa y apartarme de las tentaciones y del pecado, porque yo como hombre, pues hoy hay muchas tentaciones de mujeres por ahí que no les importa si está casado o está soltero. E inclusive yo como mujer, sí, hay muchos hombres que no importa si yo que soy mujer casada, no me importa si ella está casada o soltera, sí, violar las leyes de Dios. Y yo como mujer soltera, entonces, y estudio, entonces hay hombres que no les importa pecar contra el sexto mandamiento y en intimidad sexual violando los mandamientos de Dios, y etcétera, etcétera. Cada uno tiene que reflexionar y santificarse con su propio trabajo. Y se santifica con su propio trabajo cosas sencillas como Santa María, Santa Faustina Kowalska, que decía: Señor, esta puntada que estoy dando, te la ofrezco a ti y te la ofrezco en beneficio de un alma del purgatorio. Santifico el trabajo. Santa Hildegarda de Virgen utilizaba las piedras, esmeraldas, rubíes, topazos, crisolitos, sí, para curar y para elevarlas a Dios. Pero la nueva era utiliza las piedras para hacer brujería. Las piedras preciosas fueron creadas por Dios. O yo las utilizo para sanar a las personas, o yo las utilizo para hacer brujería. O las plantas, Santa Hildegarda de Virgen utilizaba las plantas para sanar. Pero ¿cuántos utilizan las plantas para hacer brujería? Entonces, la creación confluye en bendición con aquellos que quieren ser hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios y embellecer la creación y enaltecer la creación. Pero el antirreino confluye con aquellas personas que quieren destruir el reino de Dios, quieren oscurecer el reino de Dios y quieren destruir y enfear todo y afear todo y volverlo todo fétido y sucio. De manera que hay dos reinos con la creación. Las personas que están luchando bajo las órdenes de los diablos y bajo sus propias órdenes, sí, contra el reino de Dios. Y los que están con el reino de Dios, defendiendo la Iglesia Católica contra toda esa maldad. Así que en esta lucha podemos estar solos, en las palabras de San Agustín. Prefiero estar, sí, solo en la verdad que acompañado en el error. O sea que yo debo buscar lo que es correcto y decirle al Señor que me enseñe lo que es correcto y apartarme de lo que no es correcto y buscar siempre lo que es correcto, recto, santo, bueno, loable, porque así es Dios. Y el diablo, que es una criatura que se rebeló contra Dios, nos enseña lo contrario. Huele mal, está sucio, es torcido, nos enseña a que nos torzamos, a que no nos amemos, a que utilicemos las personas como un vaso desechable, que utilizo, te abuso y te tiro. Y ese es el diablo, ese es el antirreino. Entonces aquí vienen las palabras del Evangelio. Hay de aquellos que utilizaron el mundo para complacerse en sus pecados. Hay de aquellos que utilizaron el mundo, ¿sí?, para hacer llorar y sufrir a los demás. Hay de aquellos que utilizaron el mundo para idolatrar los animales y no para glorificar a Dios. Hay de aquellos que utilizaron los animales para enaltecerse a sí mismos, enaltecer su egoísmo personal, y se les olvidó que los animales estaban para servicio del hombre, como está marcado en la Sagrada Escritura, y se les olvidó. Utilizaron las plantas, la vegetación, todo para su propio servicio, pero no para construir el reino de Dios. Entonces son malditos y apartados de mí, malditos, porque no os conozco. Y
al fuego preparado para el diablo y sus ángeles desde la eternidad. Pero el Señor nos dice, venid benditos, bienaventurados, benditos, los que tuvisteis que llorar, porque otros os hicieron llorar por hacer el bien. Venid benditos, bienaventurados, vosotros, los que tuvisteis que llorar, porque otros os odiaron por mi causa, por hacer el bien, por hacer lo recto, por vivir en la verdad y por guardar los mandamientos. Bienaventurados vosotros, mis hijos, cuando os proscribieron por mi causa y os consideraron como infames y se burlaron de vosotros, de vuestras vidas, de lo que hacíais, de vuestros hijos y de todo lo que erais en la vida y lo que vais a hacer en el cielo. Todos se burlaron de eso. Ahora, a nosotros no nos queda más que recordar lo que dice el Evangelio. ¿Sí? Esto ya lo hicieron vuestros padres. Ya lo hicieron, ya se burlaron. Porque esto lo hacían como falsos profetas. Quien vive en el egoísmo, quien se aparta de Dios, quien se aparta de los mandamientos, quien se aparta de la verdad, se convierte en un falso profeta. Y nuestros padres hacían eso con los falsos profetas. Un verdadero profeta está expuesto a que lo acerren, o sea, como a Isaías, a que lo apedreen, a que lo crucifiquen, a que lo escupan, a que lo metan en la cárcel, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nos tenemos que distinguir por hacer lo correcto y por buscar la verdad. Y no se puede obedecer cuando la verdad está hollada, está pisoteada, está tirada al piso. No se puede obedecer. Solo se puede obedecer cuando la verdad está enaltecida y puesta en el trono de Dios, porque Dios es la misma verdad. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Si pudiera al principio, no siempre, al insecto,